Milton Friedman entendía la utilidad de las crisis. Solo una crisis, real o percibida, produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Primera puesta a prueba, Chile. Fue en Chile donde los seguidores de Friedman aprendieron a explotar un shock o crisis a gran escala. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos, yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon, mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de Estado fallido el 29 de junio de 1973. Después, el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el Palacio Presidencial. Bueno, este es el caso que ya es conocido por todos de lo que el gobierno de los Estados hicieron sobre la economía chilena y provocaron además un golpe de Estado porque lograron infiltrar las filas del estamento militar, caso distinto al venezolano. Por eso yo retomo la pregunta, ¿por qué no nos han tumbado? Porque si nosotros somos la amenaza y los que estamos irrumpiendo, ¿qué está pasando para poderle explicar a la gente, e incluso la capacidad de resistencia, la capacidad de lucha del pueblo venezolano? Álvaro. Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis sobre esa parte. Vamos a continuar. Para eso vamos a hacer análisis de estructura organizativa, como los organigramas de las empresas, y vamos a analizar también un poco los que son los sistemas. Ok. Vamos a pasar la primera lámina. Con la segunda parte. Ahí está. A full pantalla, por favor. Lo podemos ver. Gracias. Perfecto. Gracias. Fíjense, la pirámide que está abajo representa una estructura que tiene, no sé, 6.000, 20.000 años. En la parte de arriba de esa pirámide, a la izquierda, tenemos los amos, que sería la élite mundial. Tenemos en el medio los capitalistas, son aquellas personas que se creen que aplastando al pueblo, ellos van a ser amos algún día. Y el socialismo del siglo XXI va a cambiar esa estructura, va a ir de esa estructura a la que tenemos arriba. La estructura consiste en la patria, por encima de todo, la soberanía, las leyes, la constitución, y debajo estaría el gobierno y el pueblo en un solo. Vamos a pasar la siguiente lámina. Esa estructura hasta ahora ha venido funcionando como un remolino que absorbe los recursos del pueblo. Son esos 68.9 trillones que tenemos en este momento. Y lo que produce es lo que en la pirámide, en la parte de arriba, se ve el 1% de la población del mundo contiene el 99% de lo que debería tener el resto de la. Que somos, incluyendo los capitalistas y el pueblo. Ahí tenemos una lámina interesante. Uno de los factores, parece mentira, esto vamos a tratar de definirlo, esto tiene que ver con sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son los sistemas que van cambiando, donde el estado anterior determina el estado siguiente, como el clima, por ejemplo. Y entre ellos está el clima político, el clima social, el clima económico. Bueno, el efecto mariposa, vamos a ponerlo en pantalla, vamos a hacerlo en un tweet, simplemente. Bueno, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió el caballo, por un caballo se perdió el jinete, por un jinete se perdió la batalla, por una batalla se perdió la guerra, se perdió el reino.
Conclusión, por un clavo se perdió el reino. El efecto ¿Eso qué mariposa, significa? Es que el efecto mariposa significa que hay factores, incluso nosotros hemos hecho muchas propuestas que pueden lucir insignificantes, pero parece mentira a veces por un pequeño cambio que uno haga en las circunstancias, tomado adecuadamente, puede traer grandes cambios. Un ejemplo de esto sería, nosotros tenemos unos amigos, unas pequeñas islas, muy pequeñas en población y muy pequeñas en tamaño, pero que son muy grandes en cuanto a solidaridad, y esas maripositas aletearon y crearon una tormenta en la OEA Que no permitieron que no Venezuela... permitió que unos gigantes como Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Chile, todos ellos juntos no pudieron contra el aleteo de esa mariposa. Eso es una decisión geoestratégica del presidente Chávez en su momento, que viene a dar los resultados en el momento más adecuado. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Vamos a seguir viendo las estructuras. A la izquierda tenemos la pirámide clásica un poquito más detallada. Arriba está el don dinero, luego siguen las élites mundiales, las élites eclesiásticas. En el centro está algo muy importante, que es los militares. Sí, ya los veo. Los Abajo, verdecitos, los muñequitos verdecitos. Los muñequitos verdes. Abajo tenemos el pueblo. A la derecha tenemos una estructura que es más realista. Realmente las estructuras piramidales son lo que se llaman fractales. Eso tiene que ver con teoría del caos, pero fíjense, si se fijan en esa imagen, es una gran pirámide formada por pirámides internamente Chiquitica. que a su vez tienen otras pirámides. Eso significa que uno puede estar en varias pirámides a la vez. Y se puede ver, tener entrenamiento agudo al ojo para eso, pero uno puede identificar cuáles son esas estructuras dentro de otras las estructuras. Ellos se valen de eso para atacarnos y nosotros nos valemos también de eso para defendernos. Vamos a ver la siguiente lámina. Un ejemplo. Ellos no necesitan que todo Venezuela pida que nos invadan. Ellos atacan una pirámide como esa pequeñita que está en la parte de arriba. Una pequeña pirámide que son un grupito de vendepatria. Esos apátridas los atacan y nos causan un daño en la pirámide, la estructura piramidal. La otra pirámide puede representar, por ejemplo, los ataques que hacen a la economía, a las medicinas, el abastecimiento. Entonces un sector de la población indefenso es atacado y ellos pueden hacer daño a la pirámide sin atacarla en su totalidad. Nosotros también hemos hecho uso de eso para defendernos. Vamos a ver la siguiente lámina. A la mano izquierda tenemos resaltados los militares y el pueblo, con unos sombreados amarillos. A mano derecha está el cambio que nosotros hicimos, la Unión Cívico-Militar. Hemos bajado los militares que estaban como una frontera entre la élite mundial y la burguesía y la hemos integrado al pueblo. Eso realmente lo desestabilizó. La Unión Cívico-Militar cambió en la estructura de esa pirámide. Vamos a ver la siguiente lámina. La siguiente lámina. Ahora, eso no es suficiente, nosotros tenemos que dar un paso nuevo. Ese paso es subir en la pirámide a la Unión Cívico-Militar, aislar de alguna manera lo que es la burguesía y enfrentarnos a lo que es ya directamente a la élite mundial. ¿Cómo se logra eso? Con sistemas. Vamos a ver la siguiente lámina. La siguiente lámina. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que incorporar, visibilizar y dignificar lo que son los sectores llamados informales. Si una persona vende ponquecito, se llama economía informal. Si una persona vende cupcakes, entonces eso es un emprendedor. Nosotros tenemos que formalizar, visibilizar a esa, lo que llaman empoderar a esa clase social que está en la economía, digamos, llamada informal. Vamos a ver la siguiente. Un ejemplo de esto. Ahí en rojo tienen, bueno, tenemos una página donde pueden verlo, simplemente para que, curiosidad, es caramaya.info/micropagos. Ahí pueden jugar un poco con esta aplicación. Con esta aplicación. Ojo, nosotros no somos .com, somos .info, no vendemos nada, no estamos aquí ofreciendo ningún sistema, no tenemos ningunos chips, simplemente estamos ofreciendo... Es una propuesta para el país, para solucionar. Para el país, y aprovechando que está la constituyente, bueno, para que... Estas decisiones. ¿Podemos verla, por favor? Vamos a verla. Fíjense, a mano derecha tenemos un ejemplo de un monedero con el cual uno lleva un saldo, cuándo fue la última vez que pagó, tiene abajo unos botones para recarga, para consulta y para pagar. Eso se puede utilizar para hacer micropagos. Los micropagos son pagos que se pueden por ley definir, por ejemplo, 20 unidades tributarias, 100 unidades tributarias, el rango que la ley define. Decida.
El siguiente sería un monedero para consumo de gasolina. Fíjense, ese monedero tiene el consumo en litro y cuántas veces consumió gasolina. Pudiese o no tener saldo en bolívares o pudiese enlazarse automáticamente para que el pago, una vez que uno hace la compra subsidiada de la gasolina, se haga el pago a través del monedero que tenemos al lado. Ok. La siguiente pudiese ser un monedero para controlar el CLAP, donde también lo que lleva son números de caja, promedio de caja en los últimos 3 meses, etc. Ese monedero también pudiese tener saldo o pudiese estar enlazado al monedero de micropago de tal manera que uno pueda descargar automáticamente el pago a través de la tarjeta CLAPS. Y también pudiese pagar el CLAP con la siguiente, que es un monedero que está asociado con las misiones socialistas. Ok. Vamos a la siguiente, sería ahí, bueno, consulta de saldo. Consulta de saldo, cuánto pago, cuánto traspaso, cuántas recargas. Sí, vamos a ver la siguiente. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es que, fíjense, por ejemplo, una persona paga arriba, eso es una pasarela de pago. Una persona paga, por ejemplo, un mototaxi, 10.000 bolívares, que es el cuadro debajo. Entonces, a la derecha, la persona que recibió el pago tiene su monedero, le compra a una señora unas empanadas, desayuna y mueve de un monedero al monedero de la señora 10.000 bolívares. La señora compra unas verduras y mueve de su monedero a otro señor 10.000 bolívares. Este señor se corta el cabello abajo y él transfiere 10.000 bolívares. Ese señor, el peluquero, hace un viaje en mototaxi y mueve los 10.000 bolívares. Fíjense cómo eso movió la economía, no pasó por los bancos, ni siquiera sale del sistema de pago y permite tener controles y permite dignificar a esa clase informal. Claro, porque fíjate que uno de los mitos del capitalismo y de la derecha históricamente aquí en Venezuela, los economistas, los sesudos, es que tenemos que eliminar los controles socialistas. Y yo me pregunto, Álvaro, ¿cuáles controles? Si aquí lo que nos ha pasado, lo que nos ha pasado es que no hay controles. No tenemos control. Exactamente. Ya vamos a hablar de los controles también. Vamos. Fíjense, eso permite, por ejemplo, estamos hablando de las señoras que venden verdura, los motorizados. Fíjense, un taxista, por ejemplo, que él trabaje por su cuenta, es llamado pirata. Un taxista se inscribe en Uber y entonces ahora él es un emprendedor. Nosotros tenemos con los monederos, nosotros podemos, por ejemplo, las líneas de mototaxi pueden tener registrado como mototaxista y él tiene su moto registrada y hay además que hay una confianza, hay un control. Muchas veces uno no utiliza el servicio porque no tiene el efectivo. Claro. Ahí nos están trancando la economía. Nos están dejando sin efectivo. Precisamente usted va a hacer una cola a un cajero, le dan 10.000 bolívares, se monta en el mototaxi y ahora ya no puede hacer más nada. Con esta metodología nosotros podemos dinamizar la economía en esos niveles de tal manera que tengamos control sobre ellos y tengamos formalidad también. Eso es una primera propuesta. Sí, no. Tenemos que hacer un corte, nos queda la última parte del programa porque este es un programa para proponer, incluso aprovechando en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, una ley que regule este tipo de propuestas, este tipo de controles que vienen a dinamizar y a facilitar la economía venezolana. Ya venimos.